Ya, a ver, entonces vamos a continuar con el tema de teoría del portafolio. Ya hasta la clase pasada lo que habíamos visto pues es justamente ese tema de gestión de portafolio, ya lo teníamos un poco más claro. En cuanto a lo que es la teoría moderna del portafolio, habíamos repasado lo que es el cálculo de estos dos estadísticos, que es el rendimiento esperado y la desviación estándar, ¿no? Que justamente son los que van a permitirnos, ahorita voy a eso, que nos van a permitir justamente medir van a ser los estadísticos para esta variable aleatoria que viene a ser el rendimiento justamente de los activos, ¿ya? Considerando pues que pueden haber distintos escenarios, dado que son variables aleatorias y operan en un entorno de incertidumbre, podemos trabajar con probabilidades de ocurrencia. Entonces, una vez que nosotros tenemos el rendimiento promedio, el riesgo de los activos individuales, tenemos la covarianza, el coeficiente de correlación de esos activos, podemos armar un portafolio con esto, ¿no? Teniendo claro que el rendimiento promedio del portafolio depende del rendimiento de los activos individualmente y de los pesos que tiene, de cuánto se está invirtiendo, qué porcentaje se está invirtiendo en cada uno de los activos, ¿no? Y en el caso, esto es la ecuación que ustedes están observando para cuando estamos hablando de dos activos. Si fueran tres activos, lo único que agregaríamos aquí es un peso, digamos, si agregamos un activo C, lo que sería a esta ecuación es agregarle más peso del activo C por el rendimiento promedio del activo C. ¿Ya? Entonces, ¿podemos tener un portafolio con N activos? Sí. El rendimiento esperado de ese portafolio conformado por N activos va a ser igual a la sumatoria del producto del peso que se está invirtiendo en cada activo multiplicado por su rendimiento promedio. En el caso del riesgo, se toma en cuenta, para el riesgo obviamente hay que calcular previamente la varianza, ¿no? Y luego calcularemos raíz cuadrada de eso. Pero primero es la varianza. Entonces, primero hay que calcular la varianza, ¿no? Y además tomar en cuenta el peso de cada uno de los activos, elevarlos al cuadrado. Y además de eso, no solamente el riesgo del portafolio depende, habíamos dicho de los riesgos, del riesgo de los activos en los que se va a invertir y los pesos que va a tener cada uno de esos activos, sino también de la relación que hay entre esos activos, ¿ya? En la covarianza que hay entre los activos. Entonces, vimos un ejemplo claro sobre los portafolios que se pueden diseñar con con acciones de SuperTech y Slowpoke, ¿no? Que decíamos que a partir justamente de estos dos activos se podían construir infinitos portafolios, ¿no? La diferencia va a ser entre estos, por ejemplo, entre el portafolio 1, el 2, el 3, el MV. La diferencia va a ser qué peso se le está asignando a cada uno de los activos dentro del portafolio, ¿ya? Lo que sí es que, si es que si estamos hablando, pues en este caso, ¿no? Que estos activos tienen una determinada covarianza o coeficiente de correlación, podemos entonces construir un conjunto factible. Podemos determinar cuál es el conjunto factible de portafolios en los que se podría invertir. Y así es como tenemos para un determinado coeficiente de correlación, vamos a tener una curva determinada de conjunto factible. Curva o recta, ¿no? Dependiendo. En este caso, si es que esos dos activos tenían un coeficiente de correlación de menos 0.1639, entonces esta es la gráfica que se armaba, ¿ya? Donde todos estos portafolios, entonces, son portafolios para activos de SuperTech, donde se invierte en SuperTech y Slowpoke, y son acciones que tienen este tipo de coeficiente de correlación, ¿ya? Dentro de todos esos portafolios factibles, hay uno que es el portafolio de mínima varianza, que es justamente aquel portafolio que
implica tener la menor exposición a riesgo, es la de menor desviación estándar de todos los portafolios que son factibles. Ahora, bueno, este es el caso de N activos, habíamos dicho, el rendimiento promedio, la varianza, desviación estándar de ese portafolio, ¿no? Entonces, ya tenemos claro que en el caso del riesgo no solamente depende del riesgo de los activos individuales, del peso, sino también del coeficiente de correlación, ¿ya? Ahora, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Donde teníamos este otro ejemplo con dos activos, A y B, teníamos el rendimiento promedio y la desviación estándar, y nos pedían, pues, construir cuáles serían los conjuntos factibles, considerando, pues, que estos dos activos tuvieran un coeficiente de correlación de -1. ¿Cuál sería el conjunto factible si la correlación más bien fuera de -0,5? ¿O cuál sería el conjunto factible si no hubiera correlación entre estos dos, o si fuera de más 0,5, o en el último caso, si tuvieran una correlación positiva perfecta? Entonces, eso es lo que, en eso nos habíamos quedado, ¿no? Que hicimos los cálculos para todos los portafolios que se puedan armar en cada caso, ¿no? Y como les digo, se pueden armar infinitos portafolios, dependiendo justamente de cuánto es que se va a invertir en cada uno de estos activos, ¿ya? Entonces, así es como se ha construido los distintos conjuntos factibles. Ahora, por eso dice acá, ¿no? Diferentes valores de coeficiente de correlación van a generar distintos conjuntos factibles, ¿ya? Entonces vamos a tener eso. Cada curva va a representar una correlación diferente, ¿ya? Una correlación diferente, cada una de esas curvas. Sin embargo, deben de tener en cuenta que los portafolios que están sobre una misma curva, todos esos portafolios tienen la misma correlación, tienen el mismo coeficiente de correlación. Lo que está cambiando son los pesos que se le asignan a cada uno de los activos. Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Qué nos dice el teorema del conjunto eficiente? Dice, a ver, supongamos, ¿no? Si el coeficiente de correlación justamente entre esos dos activos entre Slowpoke y SuperTech, es de -0.1639, que es lo que resultaba de hacer los cálculos. Si ese es el coeficiente de correlación, estoy aquí en la primera curva, no sé si están viendo lo que puedo señalar con el cursor. Creo que sí, ¿no? Ya, entonces, si ustedes ven todos los portafolios que están sobre esta curva, donde el coeficiente de correlación es -0.1639, todos son portafolios factibles, todo es parte del conjunto factible. Sin embargo, no todos esos portafolios son eficientes, ¿ya? No todos los portafolios son eficientes. Entonces, ¿cómo es que determinaremos cuáles son eficientes? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema del conjunto eficiente? Lo que nos dice es que se va a elegir la cartera o el portafolio óptimo de este conjunto de carteras que ofrezcan el retorno esperado más alto posible para cualquier nivel de riesgo. Es decir, a ver, voy acá, ¿ya? Vamos a ponernos en esta gráfica. Entonces, esta es una gráfica considerando que estamos hablando no de dos activos, sino estamos hablando de más de dos activos. Estamos en un plano no bidimensional, ¿no? Sino de más de dos dimensiones, ¿ya? Entonces, ya no es una curva, sino va a ser como una especie de manto, ¿no? Pero para simplificar, digamos, el ejemplo o la explicación, supongamos que estamos en un plano bidimensional, ¿ya? Entonces, que nuestro conjunto factible va desde este punto, que espero puedan estar viéndolo, desde este portafolio, va por aquí, llega al punto E, continúa y termina en el punto F, ¿ya? Que ese es nuestro conjunto factible. Hablando solamente que son portafolios que están conformados solo por dos activos, ¿ya? Ese es el conjunto factible.
Pero ¿cuáles son, de ese conjunto factible, cuáles son las carteras o portafolios eficientes? Para ello, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O qué es lo que dice ese teorema de conjunto eficiente? Dice que los portafolios eficientes van a ser aquellos que, para un determinado nivel de riesgo, ofrezcan el mayor retorno posible. Es decir, si yo trazara una línea por aquí, ¿ya? Para este nivel, a ver, por ejemplo, para este nivel de riesgo, donde estoy ahorita en el cursor, ¿ya? Para este nivel de riesgo, si proyecto una línea, ¿qué es lo que voy a ver? Que para ese nivel de riesgo hay dos portafolios, ¿no? Uno que estará por aquí y otro que estará por aquí arriba, ¿verdad? Entonces, van a haber dos portafolios que implican asumir el mismo nivel de riesgo, pero con distinta rentabilidad, distinto rendimiento. Entonces, ¿cuál de esos dos creen ustedes que será eficiente? Bajo el teorema que he estado mencionando. Dice que para un portafolio es eficiente si es que para un determinado nivel de riesgo, ¿ya? Si para un determinado nivel de riesgo, o a ver, me voy acá, sino para hacer, a ver un momento, voy a irme acá. Ya. Vamos a ver acá. A ver, acá vamos a, si no vamos a hacer para ser más claros. ¿Qué pasa? Lo que estaba diciendo es, ¿qué pasa si trazo yo una línea? Ya, trazo una línea. Vamos a ponerla así. Blanco tal vez. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo una línea para determinar justamente ese nivel de riesgo? ¿Ya? Entonces, para este nivel de riesgo, si proyecto esa línea, veo que hay un portafolio que está aquí en la zona de abajo, que sería este de acá, ¿sí? Tengo ese portafolio, ¿ya? Tengo ese portafolio y también y también tengo otro portafolio para ese mismo nivel de riesgo que estará por aquí. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el portafolio eficiente? Obviamente va a ser este de aquí, ¿ya? El que está sobre que está justamente aquí resaltado con este círculo, ¿sí? Este es el portafolio que para ese nivel de riesgo me da el mayor rendimiento posible, ¿sí? El mayor rendimiento posible. Ahora, lo que sí podríamos, lo que podríamos ahora hacer es, ¿qué pasa si no hablamos de ese nivel de riesgo, no? Si no hablamos de un nivel de riesgo como por acá, vamos a ponernos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí igual, ¿no? Para ese nivel de riesgo, los portafolios que son factibles es este de aquí y este de aquí. A ver un ratito. Este de aquí. Esos dos. Pero de esos dos, ¿cuál será eficiente? Obviamente el que está arriba. ¿Ya? Entonces, lo que se va a ir viendo es que, los portafolios, bueno, esa es una manera de ver la eficiencia, que para un nivel de riesgo otorguen el mayor rendimiento posible. Pero hay otra forma de verlo también, ¿ya? Es decir, que son portafolios que para un nivel determinado de rendimiento implican la menor exposición a riesgo posible, ¿ya? La menor exposición a riesgo posible. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si proyectamos aquí, ya voy a sacar estas líneas, ya. Ya, ¿qué pasa si para este nivel de rendimiento, por ejemplo, ¿no? Para este nivel de rendimiento, de todos los portafolios que son factibles,
¿no? Que son los que están en la curva, y sobre todo se ve más claro esto en este plan, ya hablando de un plano multidimensional, ¿no? Donde ya les decía que ya no es una curva, sino estamos hablando como una especie de manto. Entonces, de todos esos portafolios que son factibles, de todos los que están por aquí, ¿cuál es el portafolio que para ese nivel de retorno implique la menor exposición a riesgo o tiene la menor desviación estándar? En ese caso, obviamente va a ser, porque puedo tener un portafolio factible aquí, otro portafolio factible por aquí, ¿ya? Porque está dentro del manto, pero de esos, el portafolio que es eficiente, vamos a bajarlo un poquito, ya, pero de todos esos portafolios que tienen ese mismo nivel de rendimiento, el portafolio eficiente será aquel que tenga el menor riesgo posible. Perdonen, no me está dejando borrar, vamos a subirlo así. Ya, entonces nos quedamos con el portafolio que está aquí, en el puntito rojo. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar para cualquier otro nivel de rendimiento. Si fuera este el nivel de rendimiento, en ese caso, ¿no? De todos los portafolios que tienen ese nivel de rendimiento, que hay un portafolio por acá con ese nivel de rendimiento, hay otro portafolio dentro de ese manto que hablábamos, que está por acá, que tiene ese nivel de rendimiento, y hay otro portafolio que tiene ese nivel de rendimiento y estará por acá, ¿no? Entonces, de todos esos portafolios, el que es eficiente es el que está más hacia el lado izquierdo de sus pantallas, ¿sí? Entonces, este y este no. Entonces, de esa manera vemos pues que se cumple lo que dice acá, ¿no? El teorema del conjunto eficiente dice, se elegirá la cartera óptima del conjunto de carteras que ofrecen el retorno esperado más alto posible para cualquier nivel de riesgo o el nivel de riesgo más bajo posible para cualquier retorno. ¿Eso qué es lo que nos va a resultar? Entonces, es que vamos a concluir que el conjunto eficiente, ¿ya? El conjunto eficiente va a estar conformado por todos los portafolios que están justamente sobre la curva de color rojo. Ese será el conjunto eficiente, o también llamado frontera eficiente, ¿ya? Van a ver ustedes que en alguna bibliografía más bien utilizan el término de frontera eficiente, ¿sí? Entonces, esos son los portafolios que vamos a tener. Ahora, la frontera eficiente o conjunto eficiente, ¿ya? ¿Desde dónde va? Si se percatan, esa frontera eficiente va desde el portafolio de mínima varianza hasta el portafolio de máximo rendimiento, ¿ya? La frontera eficiente, repito, va desde el portafolio de mínima varianza hasta el portafolio de máximo rendimiento. Todo eso, y en el intermedio, todo eso va a conformar la frontera eficiente o conjunto eficiente. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta ahí la explicación? Sí, profesor. Ya. Ok, entonces ya tenemos claro cuál es la frontera eficiente, ¿no? Ahora entonces, la siguiente pregunta es, de todos esos portafolios que son eficientes, ¿cuál es el portafolio óptimo? ¿Ya? ¿Cuál es el portafolio óptimo? Entonces, aquí es donde ya entra tallado, tenemos que tomar en cuenta cuál es el grado de aversión al riesgo de ese inversionista, ¿ya? Y recuerden ustedes que habíamos visto que el grado de aversión al riesgo se expresa justamente, o la pendiente de eso se va, o ese grado de aversión al riesgo se va a expresar justamente en la pendiente que va a tener la curva de isoutilidad, ¿ya? Entonces, veíamos, ¿se acuerdan? Que pueden haber inversionistas que tengan una curva de isoutilidad más empinada y otros que tienen curvas de isoutilidad más
aplanada. Habíamos, a ver, creo que está por acá, me fui muy rápido. Acá, aquí, ¿se acuerdan? Teníamos aquí en el plano rendimiento, desviación estándar, rendimiento esperado, desviación estándar, teníamos, ¿no? Justamente esa curva de iso-utilidad que va a expresar justamente el grado de satisfacción que tiene el inversionista. La pendiente de esa curva nos va a expresar el grado de aversión al riesgo del inversionista. Y aquellos que tienen una baja aversión al riesgo, habíamos dicho pues que son aquellos que están dispuestos a tomar una unidad adicional de riesgo y solo ser compensados con un rendimiento extra bajito, digamos. Mientras que aquellos que tienen una alta aversión al riesgo, para poder estar dispuestos, para aceptar una unidad adicional de riesgo, exigen ser compensados con un rendimiento extra mucho más alto, mucho más grande, ¿ya? Entonces, estas curvas justamente, o la pendiente de esas curvas de iso-utilidad, nos expresa el grado de aversión al riesgo del inversionista. Entonces, lo que se hace para tener el portafolio óptimo es justamente, ahí ya se juntan, ¿no? Se junta esta curva de iso-utilidad con la frontera eficiente, ¿ya? Entonces, tenemos que, para este caso, ya habíamos determinado la frontera eficiente, entonces, ahora lo que queda es esa frontera eficiente, cruzarla con la curva de iso-utilidad. Entonces, para un inversionista A, ya vamos a decir un inversionista A, tendrá pues unas curvas de iso-utilidad como las que están aquí de color negro, ¿ya? Esas serán las curvas de iso-utilidad y esta es la frontera eficiente, la que está la curva de color azul. Entonces, el portafolio óptimo para ese inversionista A, que tiene curvas de iso-utilidad empinadas, o con pendiente más alta, su portafolio óptimo será aquel que hace tangencia justamente entre esa curva de iso-utilidad y la frontera eficiente. Ese será su portafolio óptimo. ¿Sí? Ese será su portafolio óptimo. Mientras que para un inversionista B, un inversionista que tiene un grado de aversión, que tiene una baja aversión al riesgo, es decir, que tiene curvas de iso-utilidad más aplanadas, para este tipo de inversionista, su portafolio óptimo será aquel también que haga tangencia justamente entre esa curva de iso-utilidad y la frontera eficiente, ¿ya? En ambos casos va a ser el punto tangencia entre esos dos. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que para ambos tipos de inversionista, con distintos perfiles de riesgo, con distintos grados de aversión al riesgo, el portafolio óptimo o su respectivo portafolio óptimo va a ser aquel que haga justamente, que haga tangencia, ¿no? Entre esa curva de iso-utilidad y la frontera eficiente. Ahora, ustedes están viendo que para el inversionista, justamente para este inversionista B que yo le estaba llamando, aquel que tiene estas curvas de iso-utilidad más aplanadas, el que está más aquí arriba, el portafolio óptimo, ¿por dónde está ubicado? Miren que está ubicado más hacia arriba, ¿no? Mientras que el portafolio óptimo del otro inversionista que tiene una alta aversión al riesgo, su portafolio óptimo está más hacia abajo. Y eso es de esperarse, ¿no? Porque estamos hablando, a ver, en este primer caso, ¿ya? En el inversionista, perdón, que tiene una alta aversión, es decir, con curvas más empinadas, como las de color negro. Cuanto más averso al riesgo sea, o cuanto menos
intolerante o tenga menor tolerancia al riesgo, o cuanto menos tolerancia al riesgo tenga, o tenga una alta aversión al riesgo, obviamente ese inversionista, lo mejor para ese inversionista es un portafolio que sea lo más seguro posible, ¿no? Que implique la menor exposición a riesgo, la menor desviación estándar. De todos esos portafolios que son eficientes, lo que es óptimo para él va a ser el portafolio que tenga la menor desviación estándar, ¿sí? Por eso es que a mayor aversión al riesgo, incluso si puede haber otro que sea más averso al riesgo que este de aquí, será curvas de disutilidad más empinadas todavía. En ese caso, el punto que, para ese caso, un portafolio que haga tangencia con esta frontera eficiente podría estar ubicado por aquí abajo. Si están viendo con el cursor, ¿ya? Por aquí abajo. Entonces, obviamente, si es más averso al riesgo, lo óptimo para ese inversionista es aquello que sea aquel portafolio que sea lo más seguro posible. Y se va acercando más, cuanto más averso sea el riesgo, se va acercando su portafolio óptimo, se va acercando ¿hacia dónde? Hacia el portafolio de mínima varianza, ¿ya? Mientras que sucede lo contrario con otro perfil de inversionista, porque aquellos que son menos aversos al riesgo o más tolerantes al riesgo, ¿ya? O lo que coloquialmente se diría aquellos que son arriesgados, ¿no? Aquellos que están, no tienen miedo de lanzarse a la piscina, por decirlo así. Este tipo de inversionistas, su portafolio óptimo más bien tiende a estar justamente dentro de esa zona donde el riesgo es más alto, ¿no? La desviación estándar es más alta. Obviamente también pues que el potencial de retorno para niveles de riesgo más alto, el potencial de retorno también es mayor, ¿ya? Si hubiera otro inversionista que sea, menos averso al riesgo, ¿ya? Que este de aquí, que tiene las curvas de disutilidad de color gris, si hubiera otro, donde sus curvas de disutilidad sean un poco más aplanadas, con menor pendiente todavía, el punto tangente de repente lo vamos a encontrar por aquí, donde estoy señalando con el cursor, por aquí arriba, ¿ya? Entonces, sí, pues es de esperar, ¿no? Si eres menos averso al riesgo, ¿ya? Si eres menos averso al riesgo, entonces estás dispuesto, lo óptimo para ti es un portafolio justamente donde implique tener una exposición a riesgo más alto, pero eso sí, tienes también mayor potencial de retorno, ¿ya? Entonces, ese sería el portafolio óptimo. A ver, hasta el momento hemos estado hablando de portafolios que están conformados por dos activos, ¿verdad? Y son dos o puede ser más activos, ¿ya? Pero todos estos son activos riesgosos. Son activos que tienen una determinada desviación estándar, ¿sí? Pero ahora lo que se va a hacer, pasamos a una siguiente parte, que es donde vamos a incorporar un activo, ¿ya? Que va a ser un activo sin riesgo, ¿ya? Vamos a incorporar un activo sin riesgo. Entonces, cuando se habla de un activo sin riesgo o activo libre de riesgo, ¿ya? Usualmente, ¿qué es lo que se hace? Se considera, pues, a los certificados de tesorería 90 días del gobierno de Estados Unidos. A esos son los que se considera como activo libre de riesgo, ¿ya? Para propósitos prácticos, ¿no? Recuerden ustedes, pues, que el riesgo no es otra cosa que, en términos simples, es la posibilidad de que lo realizado sea distinto a lo esperado, ¿no? Entonces, ahora lo que se va a hacer, entonces vamos a construir ahora una cartera de dos activos donde vamos a tener un portafolio riesgoso que le vamos a denominar con la letra P, es decir, un portafolio conformado ya por activos riesgosos,
Y además, ahora, que es lo que habíamos estado viendo hasta el momento, y además le vamos a incorporar a esto un activo libre de riesgo, que lo vamos a representar con la letra F, ¿ya? Entonces, y se va a incorporar aquí la idea de que el inversionista va a poder tomar dinero prestado, ¿ya? Es decir, aquí lo que se va a, al incorporar ese activo libre de riesgo, ¿ya? Se está introduciendo esta idea de que es posible, pues, tomar prestado e invertirlo, ¿ya? Entonces, vamos a poder invertir más allá de lo que teníamos inicialmente. Y la tasa de interés que se va a pagar por el préstamo, por lo que se ha tomado prestado, va a ser igual a la tasa de interés que se cobra por prestar. A ver, entonces, vamos a tener una cartera total denominada con la letra C. Esto va a estar conformado por un portafolio riesgoso más el activo libre de riesgo. Entonces, el rendimiento esperado de esta cartera C será igual al peso que tiene el portafolio libre de riesgo, por la tasa de interés libre de riesgo, ¿no? O el rendimiento que pague el activo libre de riesgo, más el peso del portafolio riesgoso por el rendimiento promedio de ese portafolio riesgoso. Y haciendo aquí algunos reemplazos, porque sabemos pues que el peso, la suma de los pesos debe ser igual a 1, ¿no? Entonces, si despejamos WF, sería 1 menos WP, eso lo reemplazamos aquí, ¿ya? Simplificamos un poco esta ecuación, llegamos a que el rendimiento de la cartera es igual a la tasa de interés libre de riesgo más el peso del portafolio riesgoso multiplicado por la desviación, ¿no? O por la prima de riesgo que va a haber aquí, ¿ya? Es decir, en cuánto excede el rendimiento promedio del portafolio riesgoso al activo libre de riesgo. Ahora, en cuanto al riesgo, recordemos pues que el riesgo en general de una cartera, ¿sí? De esta cartera, ¿no? Que está conformado por el libre de riesgo más un portafolio de riesgoso, sería igual, ¿no? A los pesos al cuadrado de cada uno por la varianza de cada uno. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se hace es eso, ¿no? WF al cuadrado por la varianza, el sigma F al cuadrado. ¿Ya? Estoy poniendo la ecuación completa, digamos, ¿no? Luego vamos a ver con qué se reemplaza eso. Más sería el peso, el W del WP, es decir, el peso de este portafolio riesgoso, pero sabemos que el WP, si despejamos de acá, es igual a 1 menos WF, ¿no? 1 menos WF al cuadrado. Y eso por la desviación estándar del portafolio riesgoso al cuadrado. Más 2 veces el peso del portafolio, del activo libre de riesgo sería por WP, pero WP también lo reemplazamos por 1 menos WF. ¿Y de ahí qué viene? Por la covarianza, ¿verdad? La covarianza de F con P. Pero sabemos que la covarianza es igual al coeficiente de correlación multiplicado por el producto de las desviaciones. ¿Ya? Eso es lo que se está reemplazando aquí. Entonces, siendo que el activo F es el activo libre de riesgo, entonces sabemos que la desviación estándar de un activo libre de riesgo es 0. ¿Ya? Justamente, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es libre de riesgo. Entonces, no hay desviación, o desviación es igual a 0. Si es así, entonces, esta ecuación de aquí se simplifica bastante. ¿Ya? Se simplifica bastante. Entonces, esta parte, por ejemplo, de acá ya se hace 0, ¿no? Se hace 0. La última parte de la ecuación también se hace 0. Solo queda la parte intermedia, que sería 1 menos WF al cuadrado por la varianza de P al cuadrado. Y de eso raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, eso simplificando, ¿a qué nos lleva? A que el riesgo de la cartera está en función solo al peso del portafolio riesgoso y al riesgo del portafolio riesgoso.
¿Ya? Esto ténganlo muy presente. Ya, entonces el riesgo de la cartera va a ser igual al peso del portafolio P por sigma de P, ¿ya? El peso del portafolio riesgoso por el riesgo, la desviación estándar de ese portafolio riesgoso. Entonces, reemplazando, ¿qué tenemos? Que WF aquí era igual a 1 menos WP, ¿verdad? Pero WP de aquí podemos reemplazar. WP a qué será igual a sigma C sobre sigma P, ¿no? Entonces será 1 menos sigma C sobre sigma P, ¿ya? Y 1 menos WF será sigma C sobre sigma P. Entonces, a esta ecuación que nos hablaba del rendimiento promedio de la cartera, que era igual pues a la sumatoria de los pesos multiplicado por el rendimiento promedio, a eso, si reemplazamos por estas expresiones, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Que el rendimiento de la cartera es igual a 1 menos sigma C sobre sigma P por la tasa de interés libre de riesgo o el rendimiento del libre de riesgo, más sigma C sobre sigma P por el rendimiento del portafolio riesgoso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, el rendimiento de la cartera depende de qué? Depende de su riesgo y depende del riesgo del portafolio riesgoso. ¿Ya? Ahora, el hecho de introducir un activo libre de riesgo, ¿ya? Cambia la frontera eficiente de Markowitz, que era una curva, a ahora tener una recta, ¿ya? Una línea recta. Y a esta justamente es la que se le conoce como la CAL, por las siglas en inglés, ¿ya? De Capital, lo que está aquí en el título. Capital Allocation Line. O en español sería la línea de asignación de activos. Entonces, cuando incorporamos este activo libre de riesgo, los portafolios que eran eficientes antes de ello, los portafolios inicialmente eficientes eran los que estaban sobre la frontera eficiente, ¿no? Que iban desde mínima varianza hasta el de máximo retorno. ¿Ya? Ahora cuando se incorpora este activo libre de riesgo, entonces esta frontera eficiente va a cambiar por esta línea, ¿ya? Por esa línea recta. Ahora, podemos tener distintas líneas de asignación de activos, pero ¿cuál de ellas es la que se va a, cuál sería la línea o la CAL eficiente, ¿no? Va a ser aquella que haga tangencia justamente con la frontera eficiente inicial, ¿ya? Que haga tangencia con la frontera eficiente inicial. Y esa es justamente la CAL que está de color negro, ¿ya? La CAL de color negro. Entonces, a partir de que va a tener como punto de intercepto la tasa de interés de activo libre de riesgo, ¿ya? Y esto va a ir hasta el portafolio hasta el portafolio M, ¿ya? Esta zona es la zona que se le conoce como el portafolio de este es el portafolio, digamos, donde uno puede prestar, ¿ya? Sin embargo, del portafolio M al portafolio M al portafolio L, esta es la zona que se le denomina la zona de prestarse, ¿ya? O la zona de apalancamiento, ¿ya? La zona de apalancamiento. Es decir,
se va a poder invertir en portafolios que están sobre la línea, aquí, sobre la línea de color negro, como, no sé, por ejemplo, un portafolio que aquí, que puede estar por acá, muy cerca al L, ¿ya? Un portafolio que está ahí, va a ser un portafolio que va a poder ser posible de adquirirse, ¿ya? Solo recurriendo a financiamiento, solo si es que nos apalancamos. Porque si no hubiera apalancamiento, lo que es factible y a su vez eficiente es aquello que está más aquí abajo, que para ese nivel de riesgo, perdón, ofrece un rendimiento más bajo, es aquello que está más aquí abajo. ¿Sí? Eso si es que no hubiera posibilidad de prestarse. Pero si es que hay la posibilidad de recurrir a apalancamiento, entonces con ese dinero extra se puede invertir. ¿Ya? Entonces aquí es donde por eso que esta zona se le llama la zona de préstamo. Entonces, combinar el activo libre de riesgo con el activo riesgoso es lo que nos va a llevar a tener esta línea de asignación de activos, ¿no? O la CAL, ¿ya? Si es que a esa CAL, si es que esta es la CAL y a esta CAL se le superponen las fronteras, se le superpone las curvas de isoutilidad, aquellas que expresan justamente el grado de aversión al riesgo del inversionista, entonces ahí se va a tener justamente cuál es el portafolio óptimo para ese inversionista. ¿Ya? Entonces, por eso que acá menciona, ¿no? Primero se combina el activo libre de riesgo con el riesgoso y con eso vamos a tener la CAL. Esa CAL se superpone con la curva de isoutilidad y ahí es lo que vamos a determinar el portafolio riesgoso óptimo. ¿Ya? ¿Cuál es el portafolio riesgoso óptimo? Ahora, la CAL, habíamos visto pues que lo que nos muestra son combinaciones de activo libre de riesgo y de cualquier portafolio riesgoso, ¿no? Mientras que, ¿qué pasa si ese portafolio riesgoso fuera el portafolio de mercado? Y a ver, ¿qué pasa si es que ese portafolio riesgoso fuera el portafolio de mercado? Entonces, ahí ya vamos a estar hablando de un caso especial de la CAL, ¿no? Ahí cambia la denominación, ya no se va a llamar CAL, sino se va a denominar CML o Capital Market Line, ¿sí? Donde en este caso, como mencioné, los activos o la cartera de activos riesgosos va a ser la cartera de mercado, ¿ya? La cartera de mercado. Entonces, gráficamente, pues la cartera de mercado se produce en la tasa de interés libre de riesgo, luego ya trazándole una línea hasta el punto tangente a la frontera eficiente de Markowitz, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta esto, ¿no? Esas diferencias que hay entre la CAL. La CML es un caso especial, digamos, de la CAL, ¿ya? Lo único es que en el caso de la CML ya no te habla o te menciona, ¿no? Que el portafolio riesgoso va a ser justamente el portafolio de mercado, ¿ya? El portafolio de mercado. A ver, recordemos estas dos ecuaciones.
Entonces, estas ecuaciones, ¿qué es lo que nos están mostrando? Lo que habíamos visto, ¿no? De que el rendimiento de la cartera, es decir, esa cartera que está conformada por el activo libre de riesgo y el portafolio riesgoso, ese rendimiento promedio va a ser igual a la tasa de interés libre de riesgo más el peso que tiene el portafolio riesgoso multiplicado por la diferencia de estos dos rendimientos, ¿no? El rendimiento del portafolio riesgoso menos la tasa de interés libre de riesgo. Y en el caso del riesgo de la cartera, el riesgo de la cartera habíamos visto también antes, acá, habíamos visto que el riesgo de la cartera es igual al peso del portafolio riesgoso multiplicado por el riesgo del portafolio riesgoso, ¿no? La primera ecuación es esta de aquí, el rendimiento de la cartera. La segunda ecuación es esta de acá, ¿ya? Eso por eso que aquí dice, recordemos esas dos ecuaciones. Entonces, a partir de esto de aquí despejamos WP, esto lo reemplazamos aquí arriba, ¿y qué es lo que vamos a tener? Además, tomando en cuenta que si es que el portafolio de activos riesgosos que habíamos denominado con P fuera el portafolio de mercado, es decir, M, entonces el rendimiento promedio de la cartera sería la tasa de interés libre de riesgo más el peso de M por la prima de la cartera, sería la tasa de interés libre de riesgo más el sigma C por RM menos RF sobre el riesgo de mercado. ¿Ya? Va a ser el intercepto de esa línea. Y la prima de riesgo expresada por unidades de riesgo de mercado va a ser la pendiente. Entonces, el hecho de introducir un activo libre de riesgo, ya habíamos visto antes, pues que cambia la frontera eficiente de Markowitz, ¿no? De una curva a una línea recta, ¿ya? Que inicialmente la denominamos CAL, ¿no? La Capital Allocation Line. Entonces, esa CAL es justamente que está conformado, pues, por un portafolio riesgoso y un libre de riesgo. En el caso de que ese portafolio riesgoso fuera el portafolio de mercado, es decir, fuera un portafolio que esté conformado por activos que son representativos del mercado, en ese caso lo que va a pasar entonces es que vamos a cambiar de denominación. Ahí hablaremos de la línea de mercado de capitales, ¿ya? Entonces, cambia esa frontera eficiente por una curva recta. Y este sería el portafolio de mercado. Entonces, vamos a tener, ¿no? Igual, vamos a tener una zona donde uno puede prestar, ¿ya? Y otra zona donde más bien se presta, es decir, se recurre a apalancamiento, ¿ya? Vamos a tener esos dos. Entonces, ahí cambia esa frontera eficiente por esta línea. ¿Qué es lo que hice acá? En la tasa, en este punto, en el intercepto, en RF, el inversionista, ¿qué es lo que está haciendo? Está invirtiendo el 100% de sus fondos en el activo libre de riesgo, ¿ya? En esos, 100% está invirtiendo en el activo libre de riesgo. En el punto M, aquí los fondos están invertidos en un portafolio de mercado, en una cartera de mercado, ¿ya? Entre RF y M, aquí se está invirtiendo en una cartera de mercado y en un activo libre de riesgo, ¿ya? Pero, es decir,
A ver cómo lo explico. Es decir, se está invirtiendo en un portafolio que va a ser un portafolio de mercado, algo representativo, y además se está prestando dinero a otros, ¿ya? Nosotros, como inversionista, está prestando su dinero a otros. Y por esos fondos está obteniendo un rendimiento, que es justamente la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, este hecho de prestar a otros sus fondos es considerada pues una inversión más, ¿no? Por eso es que dice entre RF y M, todos estos de aquí son combinaciones de carteras donde va a estar conformado por la de mercado, la cartera de mercado, y otra parte se va a prestar, ¿ya? Se va a invertir en activo libre de riesgo, es decir, se va a prestar y se va a ganar esa tasa, ¿sí? ¿De qué va a depender que estemos por aquí? No sé si están viendo el cursor, es decir, más cerca a RF o que estemos por aquí, más cerca a M, va a depender justamente pues del porcentaje, ¿no? De qué porcentaje se está invirtiendo en esa cartera de mercado o qué porcentaje se está invirtiendo en el libre de riesgo. Obviamente que cuanto más cercano estemos aquí al punto, al intercepto de esta línea, quiere decir que estamos invirtiendo mucho más en el libre de riesgo. Es decir, la mayor parte de nuestro dinero o del dinero del inversionista se está destinando a prestar a otros, ganando esa tasa, ¿ya? Y un pequeño porcentaje se está invirtiendo en algo que es representativo del mercado. ¿Sí? Si es que estamos en un portafolio que está por aquí arriba, cerca a M, o antes de llegar a M, más bien aquí será lo contrario, pues, ¿no? Aquí más bien querrá decir que estamos invirtiendo un buen porcentaje en un portafolio que es de mercado, ¿ya? Y algo pequeñito nada más en lo que es libre de riesgo. Entre M y L, dice, entre M y L tenemos aquí, entre M y L tenemos a los retornos que se van a obtener por medio del apalancamiento, ¿ya? Es decir, aquí son los portafolios en los que se va a poder invertir, pero vamos a invertir más allá de lo que tenemos. Es decir, vamos a tener que recurrir a apalancamiento, a prestarnos, ¿ya? Entonces, aquí el inversionista más bien se presta. Y se va a prestar pagando ¿qué tasa? Pagando una tasa de interés igual a la de libre de riesgo, ¿ya? Eso es lo que está queriendo decir aquí. Entonces, esta es la zona, por eso, de apalancamiento. Puntos por encima de la CML no son alcanzables, es decir, aquellos que puedan estar por aquí, por encima de esta línea, no son alcanzables, ¿ya? Eso es lo máximo que se puede alcanzar. ¿Cuál es la ecuación de la CML? Lo que nos dice la ecuación de la Capital Market Line es que el rendimiento promedio de cartera es igual a la tasa de interés libre de riesgo, ¿ya? Tasa de interés libre de riesgo más sigma C, es decir, el riesgo de cartera, multiplicado por la prima de riesgo, ¿no? El rendimiento de cartera menos la tasa de interés libre de riesgo expresada en unidades de riesgo de mercado, ¿ya? Las pendientes de la CML y de la CAL no son constantes, ¿no? A pesar de que justamente están representadas por esas dos. Ahora, hemos estado hablando hasta el momento de riesgo, reiteradamente, ¿no? Debemos de tener en cuenta lo siguiente, ya que recuerdo que en la clase pasada comenté un poco de esto, ¿no? Decía que hablaba yo del riesgo total. El riesgo está conformado hay un componente que se llama el riesgo no sistemático y otro componente es el riesgo sistemático, ¿ya? El no sistemático, o también denominado riesgo único, diversificable o aquello que es específico de esa empresa, ese riesgo no sistemático es posible, si ustedes ven la gráfica de aquí, es posible que desaparezca o es posible minimizarlo en la construcción del portafolio. Y eso es justamente incorporando más activos dentro del portafolio, ¿ya? Mientras que el otro componente de riesgo, que es el riesgo sistemático, es un riesgo también denominado no diversificable o riesgo de mercado. Es un riesgo más bien que permanece. Es un riesgo ajeno a la empresa,
¿ya? A la empresa, al inversionista, o sea, depende de otros factores, no depende del inversionista, no depende de la empresa en la que estemos invirtiendo, depende en general, digamos, del mercado. Esos dos, el riesgo no sistemático y el riesgo sistemático, son los que van a conformar el riesgo total, ¿ya? Son los que van a conformar el riesgo total. Este riesgo no sistemático, ya había dicho que justamente puede ser eliminado por la diversificación, ¿ya? Por la diversificación. Ahora, cuando hasta el momento en modelo de Markowitz hemos utilizado como medida de riesgo la desviación estándar, precisamente la desviación estándar refleja eso, refleja el riesgo total, ¿ya? Vamos a ver que, pues, en otros casos vamos a tomar otra medida de riesgo. Entonces, el riesgo de un activo individual tiene esos dos componentes, ¿no? Que les mencioné. El riesgo diversificable, ¿ya? Riesgo diversificable o riesgo que sea, digamos, propio de la empresa, específico de la empresa, o riesgo único. O no sistemático también. Y vamos a tener el riesgo no diversificable o sistemático. O riesgo de mercado también, ¿ya? Este diversificable es aquel que es propio de la compañía, de la empresa. Y se puede justamente evitar con la diversificación. Mientras que en el caso del riesgo no diversificable o riesgo sistemático o riesgo de mercado, es el riesgo que se produce justamente por movimientos que vayan a haber en el mercado, ¿ya? Como que están ajenos a la empresa. La empresa no tiene la capacidad para modificar, digamos, esos resultados, ¿sí? Es el riesgo que produce movimientos en el mercado, ¿no? Sea movimientos en tasa de interés, en crecimiento económico, etc. ¿Ya? Es un riesgo adicional justamente que introduce, pues, una acción a la cartera que es óptima, ¿sí? Entonces, eso tengamos en cuenta esos dos componentes del riesgo. A ver, entonces, creo que ya ha quedado un poco más claro, ¿no? Habíamos empezado entonces todo, a ver, haciendo un pequeño resumen, ¿ya? Haciendo un pequeño resumen. Habíamos empezado viendo, pues, que cada activo tiene un rendimiento esperado, tiene un riesgo, ¿sí? O tiene una desviación estándar. Entonces, es indispensable cuantificar eso, ese rendimiento promedio y ese riesgo, ¿ya? Para cada activo. Y luego, si es que nosotros y además determinar también qué relación hay entre esos activos, ¿no? Es decir, determinar su covarianza o su coeficiente de correlación. Y luego, si queremos armar portafolios con esos dos activos, sí es posible hacerlo, ¿ya? Es posible hacerlo. Entonces, vamos a tener un rendimiento de ese portafolio, vamos a tener un riesgo de esos portafolios también que se construyen a partir de esos activos, ¿ya? El rendimiento de esos portafolios va a estar en función al rendimiento de los activos que componen el portafolio y de sus pesos. Y en el caso del riesgo, el riesgo del portafolio va a estar en función al riesgo de los activos y también en función a los pesos, obviamente, y en función a la relación que haya entre esos activos. Ya se va a tomar en cuenta eso, el coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos estos portafolios riesgosos, veíamos, pues, que hay un conjunto de portafolios que son portafolios factibles, pero de esos portafolios factibles, solo algunos, o solo una parte de ellos son portafolios eficientes, ¿no? Entonces, esos portafolios que son eficientes se va a determinar justamente, pues, a partir de este teorema de conjunto eficiente, ¿no? Que dice que para cada nivel de riesgo, el portafolio eficiente será aquel que otorgue el mayor rendimiento posible, o para cada nivel de rendimiento, el portafolio óptimo será aquel que otorgue el menor riesgo posible, ¿ya?
Entonces, así es como tenemos una frontera eficiente como esta que está aquí, por ejemplo, ¿no? La curva de color rojo, que va desde un portafolio de mínima varianza hasta uno de máximo retorno, ¿ya? Entonces, tenemos una frontera eficiente y para determinar el portafolio óptimo lo que hay que hacer es que esa frontera eficiente, encontrar cuál es el punto de tangencia entre esa frontera eficiente y la curva de utilidad del inversionista, ¿no? Eso en una primera parte. Luego lo que hicimos fue decir, ¿qué pasa si es que agregamos un activo, ¿no? Que sería un activo libre de riesgo. Es decir, ¿qué pasa si no invertimos todo lo que tenemos para invertir, no lo invertimos todo en activos riesgosos? Si no, dejo una parte, que puede ser poquito, grande, pero dejo una parte para prestarlo a otro, más bien. Esos recursos, prestarlo a otros y ganar una tasa de interés, que sería la tasa de interés libre de riesgo, ¿ya? ¿Qué pasaría entonces? Si es que hacemos eso, entonces ya esa frontera eficiente cambia y vamos a hablar entonces de una línea de asignación de activos, ¿ya? Una línea de asignación de activos que va a tener dos tramos, ¿no? Un primer tramo que justamente va desde este punto del intercepto, que es decir, de la tasa de interés libre de riesgo, que es cuando se invierte el 100% en activos que son libres de riesgo, hasta un portafolio que es hasta el otro lado donde invertimos el 100% en un portafolio riesgoso, ¿no? Esa es la zona que uno puede, y en el intermedio están todos los portafolios donde hacemos un mix, ¿no? Una parte invertimos en activos riesgosos y otra parte lo prestamos, ¿ya? Y habrá un segundo tramo que está conformado por, también, ¿no? Vamos a invertir en el portafolio riesgoso, pero vamos a poder invertir en un portafolio riesgoso un dinero, un monto que es más alto incluso de lo que teníamos inicialmente. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Y es que vamos a recurrir a financiamiento, nos vamos a prestar, ¿ya? Alguien nos va a prestar fondos para hacer esa inversión. Y ya, por ese préstamo vamos a pagar una tasa de interés que sería la tasa de interés libre de riesgo, ¿ya? Eso se le denomina la zona de apalancamiento, ¿sí? Entonces, así es como tenemos la línea de asignación de activos. El único detalle es que si este portafolio riesgoso es un portafolio de mercado, ¿ya? Es un portafolio de mercado, en ese caso es que ya no hablaremos de la CAL, sino hablaremos de la CML, ¿ya? De la línea de mercado de capitales. Eso es cuando el portafolio riesgoso va a ser el portafolio de mercado. Pero la interpretación de cada uno de estos tramos es la misma, ¿ya? Entonces, ahora, esa es la CML, Ahora, ¿cuál será el portafolio óptimo? Igual, ¿no? Lo que habrá que hacer es ver cuál es la curva, dónde es que las curvas de utilidad de ese inversionista hace tangencia con la CML. Eso es lo que habrá que ver. Si esa tangencia está por acá, será más para para un inversionista con un perfil de riesgo, es decir, con aquel que sea más averso al riesgo, va a preferir justamente por aquí, o su óptimo va a estar por acá, ¿ya? Mientras que para aquellos inversionistas que tienen una menos aversión al riesgo o son más tolerantes al riesgo, su portafolio óptimo tal vez esté por aquí, ¿ya? Es decir, ellos están dispuestos, son más arriesgados, ¿no? Están dispuestos a invertir incluso más allá de lo que tienen. Y eso es posible gracias al préstamo que van a tomar pagando una tasa de interés que será la tasa de interés libre de riesgo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió la idea? Este resumen que he tratado de hacer de todo lo que hemos visto hasta el momento. Sí, profesor. Ya.
Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y por favor entramos para ver el siguiente punto dentro de todo lo que es el tema de portafolio. Entramos, por favor, con el otro que les había indicado. ¿Ya? Gracias. A los chicos que están grabando, por favor, si pueden hacer otra grabación de lo siguiente, lo paran aquí y hacemos otra grabación. Sí, Daniel Bernán o quien esté apoyándolos con la grabación, por favor.